que me dice que se tiene que eliminar algunas personas para empezar a grabar. Entonces, por favor, si alguien es eliminado, que vuelva a entrar. Ahora sí, ya estamos grabando. Vamos a dar inicio. Hoy vamos a tener la participación de Gerardo Ulloa con el tema gestión de una empresa forestal desde la óptica del manejo forestal y vida silvestre. Tenemos a Gerardo Ulloa Saborío. Él es diplomado en manejo forestal y vida silvestre de la Escuela Centroamericana de Ganadería. También es bachiller en manejo forestal y vida silvestre de la UTNC de Atenas. Tiene una especialidad en administración de proyectos del tecnológico. También un máster en gerencia agroempresarial en la UCR. Fue coordinador de pago por servicios ambientales en maderas cultivadas de Costa Rica en el periodo 2006-2011. También fue gerente de información forestal en Ética Forestry en el periodo 2011-2015 y actualmente es gerente forestal en Ethical Forestry. Démosle la bienvenida a Gerardo Ulloa con su participación, que se llama Gestión de una empresa forestal desde la óptica de manejo de vida silvestre. Bueno, buenas noches. Un momentito para compartir la pantalla. Memo, me confirma, porfa, si se está viendo. Sí, sí se observa. Ok. Bueno, buenas noches. Primero, gracias a Guillermo, que fue el que me invitó. Y bueno, a la gente que le ha estado también ayudando a él para organizar estas charlas, súper importantes. Eh, Conoce uno gente, reconoce a otras que tiene tiempo de no ver y se da cuenta sobre todo de que, bueno, los egresados de la carrera estamos en muchísimos ámbitos participando, ¿verdad? Y por dicha con éxito. Eh, yo quise, o más bien no quise concentrarme en un tema específico, ¿verdad? Obviamente en producción forestal hay de muchísimos temas, ¿verdad? Qué sé yo, desde vivero, fertilización, manejo de suelos, la parte de producción, madera, industria, cerraderos, etcétera. Más bien quise hacerlo de forma más general, pensando también en mostrar, ¿verdad? Sobre todo, digamos, qué aportes podemos hacer y dar nosotros como egresados en manejo forestal, en una empresa forestal que a fin de cuentas yo siento que la mayoría de nosotros egresados se inclina un poco más hacia la parte de vida silvestre, ¿verdad? Entonces es como dar una visión más general. Entonces, bueno, para eso lo que quisiera es eh, primero hacer una introducción, ¿verdad? Aspectos generales de la administración, sobre todo digamos que estructura organizacional de empresas en general, después de una empresa forestal y obviamente enfocado en Ethical Forestry, que es donde yo trabajo. Con la estructura organizativa, los departamentos técnicos que se incluyen y al final el aporte o digamos que podemos dar nosotros como egresados de manejo forestal y con algunos ejemplos. Entonces, bien, de forma muy general, eh, cuando uno habla de administrar o gestionar una empresa, eh, si es encargado de verdad de esa administración, uno sabe que es responsable, tiene una responsabilidad muy grande, sobre todo de hacer el mejor uso posible de los recursos. ¿Verdad? Eso es como un principio básico. Y eso aplica para una empresa, como en este caso, con fines de lucro, pero también para cualquier otro tipo de organización, ¿verdad? Digamos, pensamos en una ONG, pensamos en una asociación, en una fundación, etcétera, ¿verdad? Que tal vez no tengan un fin de lucro, pero a fin de cuentas uno es responsable de manejar recursos y de hacer que esos recursos se dispongan y se usen de la mejor forma posible, ¿verdad? Siempre es necesario buscar una mejora, ¿verdad? Siempre hay posibilidades de mejora, de aprender, de implementar cosas nuevas y ojalá, ¿verdad? Si estamos pensando en recursos financieros, también pensar que hay una responsabilidad social y ambiental, ¿verdad? Siempre para que haya éxito, aunque sea muy machotero el cuento del desarrollo sostenible, ¿verdad? Pero siempre tiene que estar presente pensar la parte financiera, la parte social y la parte ambiental.
Igual, en una estructura general, casi que de cualquier tipo de empresa, uno puede pensar en algo así, ¿verdad? Digamos que de empresas más estructuradas, no tanto microempresas, ¿verdad? Pero normalmente hay una dirección, hay junta directiva o llámese órganos de gerencia, gerencia general, etcétera, que normalmente tienen algunas asesorías y después de ahí, básicamente se organizan por áreas o por departamentos. Obviamente, entre más grande la empresa, esto puede ser más grande o desagregarse, digamos, un poquito aquí más hacia abajo. Pero normalmente en las empresas se organizan por las finanzas, ¿verdad? La parte contable, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, eh, facturación, etcétera, recursos humanos, con planillas, con contratación de personal, obviamente la parte productiva, si estamos hablando de una empresa de producción, que es como el centro, ¿verdad? El corazón de la organización, y la parte de ventas. En cuanto a una empresa forestal específicamente, primero lo que hay que hacer es pensar cuál es la actividad sustantiva, ¿verdad? O sea, la actividad principal o digamos que el giro de negocio como tal. Y básicamente, en este caso, uno podría simplificarlo a producir madera, ¿verdad? Y producir madera con el fin de comercializarla. Entonces, si uno piensa en una empresa de tubérculos, ¿verdad? Básicamente, qué sé yo, que siembran yuca, su actividad es producir yuca para comercializar, la verdad esa es su actividad sustantiva, es su actividad principal. Eh, o cualquier otro tipo, ¿verdad? Manufactura o incluso servicios, ¿verdad? Al final, si uno tiene una empresa de servicios, usted tiene una actividad específica en la que se enfoca, ¿verdad? Y a partir de esa actividad usted empieza a organizar la empresa conforme se vaya haciendo grande o vaya teniendo más áreas. Entonces, en torno a esa actividad sustantiva, a esa actividad principal, se organizan las áreas, departamentos y funciones, ¿verdad? Áreas como más general, departamentos como tal, y las funciones, ya sean funciones de departamentos específicos o de personas, ¿verdad? De colaboradores. Tal vez en la primera estructura que les enseñé en general, siempre es esa típica que uno ve un organigrama, ¿verdad? De una empresa y es tipo pirámide, ¿verdad? Donde hay una cabeza y después se van haciendo otras áreas. A mí me gusta más verlo como que uno piense en esa actividad sustantiva, ¿verdad? Que está en el centro, ¿verdad? Que es la que nos dice pues, a qué nos dedicamos. Y a partir de ahí, ¿verdad? O alrededor de ella, empezar a organizar el resto de tareas. Y pueden ser similares, ¿verdad? Por ejemplo, para la parte de administración y finanzas, siempre tiene que haber un componente legal, sea por asesoría o interno, recursos humanos, obviamente, ¿verdad? Y también aquí, importante la incorporar ya la parte de gestión de calidad cuando estamos en un proceso productivo. Eh, Segregándolo un poquito más, ¿verdad? Hablamos de producción forestal y para esa producción forestal como actividad principal tienen que haber otras áreas, ¿verdad? O departamentos ya en este caso. Y si pensamos en un ciclo completo, ¿verdad? De la actividad, hay que empezar por el vivero, ¿verdad? Producir las plántulas, que es lo que se va a llevar a finca después para establecerlo en plantaciones, hacer un mantenimiento de plantación, ¿verdad? O sea, llevar esa madera desde que se plantó hasta su cosecha de forma óptima, realizar la cosecha, ¿verdad? Hacer el procesamiento industrial para, a fin de cuentas, tener el producto que es el que vamos a vender. Y paralelo a esto, ¿verdad? Todo el resto de condiciones que se necesitan en una empresa para funcionar, ¿verdad? Hablamos de la parte administrativa, finanzas, ¿verdad? Que obviamente es muy importante ir sabiendo el desempeño, digamos, financiero que va teniendo la empresa, recursos humanos, gestión de calidad y ambiente, que muchas veces son departamentos pequeños, ¿verdad? Pero a fin de cuentas tienen una importancia muy grande. Y temas legales, ¿verdad? Al final, si usted va a administrar, si va a gerenciar o gestionar una empresa, tiene que manejar todas estas áreas, ¿verdad? No necesariamente usted ser especialista en cada una de esas o en todas, ¿verdad? Pero sí tener un conocimiento general que le permita a uno administrarlo a fin de cuentas. Y ya específicamente, ¿verdad? Empezando a ver cada una de estas áreas de la producción, empezando por el vivero,
Esto es un ejemplo, en este caso para producción de plántulas de semilla, ¿verdad? Entonces, para melina, un proceso muy rápido y muy sencillo, digamos, en realidad, que abarca unas 6 semanas, ¿verdad? En estas 4 etapas. Obviamente hay que tener primero una semilla, en nuestro caso buscamos semilla certificada, que ya sea de alta calidad, ¿verdad? Que nos garantice alta germinación, ¿verdad? Y incluso alguna o más probabilidad de que tengamos una buena genética. El fertirriego, ¿verdad? Que es súper importante. Y a partir de ahí, ya cada una de las partes del vivero como tal, la germinación de la semilla, eh, ya una vez hacer el trasplante o repique, digamos, de la germinación a bandejas, como lo hacemos nosotros, mantenerlas en un invernadero por más o menos 2 semanas, pasarlas después a un clima donde se vayan. La idea tal vez de este ciclo es ir adaptando la planta desde que germina en un tiempo corto hasta llevarla a las condiciones ambientales, ¿verdad? Las que se va a enfrentar en el campo. Entonces empieza con plástico, ¿verdad? Casi que controlando todos los factores de humedad, de temperatura, si se puede, ¿verdad? En la medida de lo posible. Después se sacan a una casamalla, que es básicamente sarán. Ya ahí no hay tanto control de la lluvia, de la humedad. Y al final se mantienen en el área de campo, que es básicamente al aire libre, ¿verdad? Otras 2 semanas. Y ya de ahí digamos que la planta está lista para llevarse hasta la finca. Esto que es, bueno, es todo un mundo, digamos, el manejo de las plantaciones. Aquí estamos hablando, por lo menos para melina, de ciclos de 10 años, digamos que resumido en una diapositiva. Entonces, empieza eso por una preparación óptima del terreno, llevarlo a plantación, ¿verdad? Ya las plantas que traemos de vivero, realizar ese mantenimiento y la parte de cosecha, ya sean cosechas intermedias, ¿verdad? Como raleos y la cosecha final. La parte de establecimiento, eh, obviamente el vivero primero, ¿verdad? Tiene una importancia altísima para uno tener plántulas de calidad que va a llevar a la finca, pero tiene que empezar por una preparación del suelo óptima, ¿verdad? No funciona mucho si yo hago mucho esfuerzo en el vivero por tener las mejores condiciones para la planta, si no la voy a colocar en un lugar apto para que se desarrolle bien. Eh, Después, obviamente, hay que tener un control de malezas, eh, de competencia de esa planta, sobre todo cuando hay que plantar en zonas donde ya hubo plantación, siempre hay gran cantidad de escombros, ¿verdad? De la plantación antigua. Entonces hay que hacer un manejo de esos escombros, por lo menos apartarlos para poder plantar en limpio. La preparación del suelo ya como tal, ¿verdad? Donde sea con arado, con subsolado, enmiendas al suelo. La demarcación, que es ya ubicar las plantas, la plantación como tal y el proceso de fertilización. Luego se pasa a la etapa, bueno, obviamente de más tiempo, ¿verdad? En este caso, el mantenimiento, donde hay que tener un efectivo control de plagas y enfermedades, asegurándose que la plantación pues llegue a su turno, que en Melina es un poco complicado ahora. Lo mismo de control de malezas, las podas sobre todo, digamos que la parte de silvicultura como tal, podas y raleos. Y infraestructura de finca yo le llamo a que obviamente uno muchas veces se concentra solo en la plantación, en los árboles, ¿verdad? Pero a fin de cuentas tienen que haber un montón de procesos, digamos, complementarios, caminos, que obviamente son importantes para llevar uno los insumos o para llegar a supervisar, para llevar a la gente a realizar las labores. Eh, Obviamente las cercas, por ejemplo, usted tiene la plantación bonita, la está cuidando de plagas, enfermedades, hizo una buena preparación, eh, etcétera, y básicamente no tenía buenas cercas y se le metió el ganado del vecino y se le comió la plantación, ¿verdad? Entonces a veces por una cuestión tan sencilla, uno puede perder la plantación. Incluso infraestructuras también como bodegas o casas cuando es necesario, ¿verdad? Cuando son fincas más grandes y hay que mantener personal. Y la parte de cosecha, lo mismo, pueden ser raleos, ¿verdad? O cosechas intermedias, o la cosecha final, ¿verdad? Y aquí es muy importante eh, la actividad, ¿verdad? Obviamente es
la actividad en que se realiza en ese momento, pero además puntos claves es la logística de transporte que muchas veces se complica demasiado y lo mismo en infraestructura de finca. Aquí sobre todo para caminos, ¿verdad? Para garantizarse que sean camiones tipo tándem, tipo tráiler o otro tipo de maquinaria pueda ingresar a toda la finca, ¿verdad? Puentes, eh, alcantarillas, incluso la cobertura que tenga, sea tierra, lastre u otras opciones que uno pueda ir manejando. La parte de industrialización, igual resumido, digamos, en este ciclo, empezando por la clasificación, o sea, se lleva de la madera de plantaciones hasta el patio del aserradero, ¿verdad? Y ahí siempre hay que clasificarla, principalmente por dimensiones, ¿verdad? Para poder hacer una industrialización más eficaz. Realizar la industrialización primaria, que es básicamente el primer aserrío, digamos que quitar las costillas, ¿verdad? Y empezar a formar tablas o tablones o etcétera. Y luego, bueno, la parte de industrialización secundaria ya para obtener producto final, el secado, ¿verdad? Que pueden ser paralelos o uno antes del otro, dependiendo del producto que sea. Y la comercialización, que a fin de cuentas es como la punta de lanza para cualquier, para cualquier proyecto productivo, ¿verdad? Que sea vender. Y para vender hay que concentrarse muchísimo en conocer el mercado. En la actividad que uno está, es fundamental que usted conozca la mayoría de condiciones, ¿verdad? Que se enfoque mucho en quiénes son las personas que tiene o las empresas que tiene como competencia, qué tipo de clientes hay en el mercado, volumen de ventas, ubicación, logística, distribución, toda la parte que involucre el mercado. Siempre tener una identificación de clientes potenciales, ¿verdad? No se puede uno quedar con que tal vez tenga sus clientes de momento que son buenos, pero por cualquier cosa, ¿verdad? Por cualquier razón puede uno perder un cliente y siempre tiene que tener identificado clientes a los que pueda también llegarle para compensarlos. Tiene uno que estar siempre atento, ¿verdad? A la resolución de problemas, quejas, devoluciones o necesidades especiales que tengan los clientes, ¿verdad? Sea que requieran algún cambio en el producto, que requieran, por ejemplo, una hora de llegada específica, un día de entrega, etcétera. Y lo que yo digo, mantenimiento de clientes, ¿verdad? Que es que siempre mantener el cliente informado y contento, de verdad, pero contento no porque usted lo trate bien, de decirle buenos días, buenas noches, ¿verdad? Sino más bien usted siempre con su producto está le dando un valor agregado, algo que lo diferencie de la competencia, ¿verdad? Que ese cliente prefiera siempre estar con usted en lugar de otro proveedor. Y para eso usted tiene que tener un compromiso con ese cliente, ¿verdad? No solo con la intención de venderle y recibir el dinero a cambio, ¿verdad? Sino que usted tenga como meta, al final de cuentas, llenar la necesidad que pueda tener y siempre estarle ofreciendo mejoras, ¿verdad? A fin de cuentas, uno no puede ser estático, ¿verdad? Sino que siempre tiene que estar mejorando el producto o la distribución. Eso, eh, como les decía, de forma muy general para empresas y sobre todo para empresas forestales, ¿verdad? Pero entonces aquí es eh, donde yo les decía que yo siento que muchas veces nosotros como egresados preferimos enfocarnos no tanto en este tema, ¿verdad? Que es más, eh, es muy técnico, ¿verdad? Pero muy técnico, no desde el punto de vista de vida silvestre, sino desde ya más de industria, ¿verdad? O administración. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros eh, como egresados de la carrera? Que yo siento, ¿verdad? Este es mi criterio, ¿verdad? Que posiblemente mi criterio, porque es como yo lo siento, también como conocimiento que tengo de varios colegas y amigos, ¿verdad? Que estudiaron igual que yo. Eh, Uno siente que hay una visión general de los egresados, ¿verdad? Y yo podría tal vez como enmarcarla en estos cuatro puntos, ¿verdad? Que normalmente nosotros tenemos un respeto por el medio ambiente. Yo creo que eso es lo primero que nos identifica. Siempre hay deseos de investigación, ¿verdad? Y uno ve, sobre todo porque uno nota
que muchas personas quieren dedicarse a un tema específico y profundizar y profundizar y profundizar, conocer más, ¿verdad? De temas relevantes para la carrera. Y muchas veces se intentan integrar aspectos, ¿verdad? El egresado tiene como esa idea de no concentrarse solo en algo productivo, sino que siempre es, si voy a estar en algo productivo, voy a involucrarle el concepto ecológico, ¿verdad? O de vida silvestre. Y otra cosa que nos identifica, yo creo que es que la mayoría preferimos el trabajo de campo, ¿verdad? Y no tanto de oficina. Entonces, por eso también es que normalmente las personas, siento yo, ¿verdad? Que se inclinan un poco más a vida silvestre. Entonces, ¿cómo hacer que esta visión, eh, cómo hacemos para integrarla a procesos administrativos tan arraigados como los que les enseñaba antes, ¿verdad? De cualquier tipo de empresa. Si ya uno siente que están las cosas como muy enmarcadas, como muy cuadradas, ¿verdad? Pero siempre hay oportunidad. Y yo creo que lo primero que nosotros tenemos que saber, ¿verdad? Es que siempre hay que proponer alternativas viables. O sea, si a usted no le gusta la forma en que se hace algo, eh, está bien, usted puede oponerse, digamos, pero siempre tiene que proponer una alternativa. Y cuando lo proponga, además esa alternativa tiene que ser viable. De lo primero que les decía es que cuando uno administra, usted tiene que garantizar hacer un uso efectivo de los recursos, ¿verdad? O el mejor uso posible. Entonces, pensando en eso, cualquier alternativa que uno vaya a plantear a un proceso, a una actividad, tiene que procurar que sea rentable, ¿verdad? Y que sea beneficiosa para la compañía, para la empresa. Entonces, con ese punto de vista, hay que ser muy perseverante, ¿verdad? Porque posiblemente a la primera que usted proponga una alternativa que no es normal, se la vayan a rechazar. Entonces, hay que tener la convicción, ¿verdad? De uno estar seguro de lo que está proponiendo, ¿verdad? Sabiendo que es viable y perseverar, ¿verdad? Pulsearla hasta lograr incorporarla, no imponer, ¿verdad? Sino, digamos que de un punto de vista positivo, ¿verdad? Lograr que se realicen las cosas. Pero para eso sí hay que ser realista, ¿verdad? Y no idealista. Porque, bueno, a veces uno quisiera muchísimo, pero cuando uno tiene una meta que posiblemente es muy linda, pero es muy difícil de lograr, ¿verdad? A fin de cuentas uno se termina frustrando y eso puede ser complicado. Entonces es mejor plantearse la realidad, ubicarse en el lugar donde uno está y a partir de ahí proponer. Ser proactivo y no reactivo, o sea, tener iniciativa, ¿verdad? Básicamente, eh, no esperarse a uno ver un problema que le reventó en la cara, ¿verdad? Para reaccionar, sino que más bien tener iniciativa para proponer antes de algo que debiera ser, digamos que por defecto en cualquier empresa o para cualquier profesional, pero hay que tener un respeto por la legislación. Tal vez esto es legislación, no me refiero solo a leyes como tal, ¿verdad? Incluso hasta normas, ¿verdad? Más éticas, ¿verdad? Incluso. Porque, bueno, uno sabe que obviamente muchísimas empresas no siempre buscan cómo evitar, ¿verdad? O cómo abrir portillos que hayan para brincarse ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, siempre intentar uno mantenerse apegado a esa legislación, a la ética o incluso hasta la moral, ¿verdad? Los valores que uno tenga como persona. Y siempre buscar incorporar esas mejoras, pero con sustento técnico, ¿verdad? Entonces, casi que como empezamos, ¿verdad? Cuando que sea una alternativa viable, ¿verdad? Y para eso, para usted saber que es viable, usted siempre tiene que estar basado en criterios objetivos. Y lo mismo relacionado con no ser idealista, ¿verdad? Entonces, aunque sea muy bonito y todo, uno tiene que estudiarlo, aterrizar con ideas, ¿verdad? Y siempre proponerlo desde un punto de vista objetivo y con sustento técnico. Y bueno, al final de cuentas, toda esta parte que un poquito más de paja, digamos, cómo llevarla ya a la práctica. Entonces yo les quiero mostrar algunos ejemplos de lo que hemos podido hacer. Aquí obviamente aclaro que no es que todas estas cosas que les voy a enseñar ahorita es todo invención mía, ideas mías o que nacieron por mí, sino que más bien hay un montón de personas ahí involucradas, compañeros, colegas, gente que ha llegado a hacer práctica, incluso hasta mis jefes también. Entonces, algunas cosas concretas y sencillas, ¿verdad? Que uno sabe que en una empresa forestal normalmente no se hacen, ¿verdad? Y a veces eh,
creo que Quirico estaba conectado, pero recuerdo en un curso de Quirico hace años, ¿verdad? Que yo ya trabajaba en Ethical y me decía, pero ¿qué les cuesta a ustedes dejar ahí uno que otro árbol en las fincas, ¿verdad? Eso no les va a significar nada. Y bueno, en realidad a mí eso me queda bastante grabado, ¿verdad? Y es un aporte tal vez chiquitito, pero es un aporte, ¿verdad? Que uno puede realizar y que efectivamente no significa un impacto, digamos, muy perjudicial para la empresa. Vean casos como estos, ¿verdad? Donde hay un árbol enorme, que incluso ese árbol puede ser semillero, ¿verdad? Para desarrollar otros proyectos como los que vamos a ver ahorita. Y simplemente usted puede dejar un área, ¿verdad? Que a fin de cuentas, si lo planta, lo que va a hacer es que aquí los árboles no van a crecer bien. Entonces, básicamente, puede dejar esta zona de sombra, ¿verdad? Y mantener ese árbol en pie. Aquí hay otros ejemplos, ¿verdad? Donde incluso hasta sirven para adornar, digamos, un poquito el paisaje. Aquí otros ejemplos, árboles importantes, sobre todo cuando son árboles, por ejemplo, en San Carlos, que son muy representativos, ¿verdad? O para el país en general, como el corteza, ¿verdad? Pues esa ceiba enorme que hay por ahí, que solo las gambas son mucho más grandes que esas personas que están ahí viéndolo. Eh, Igual estos son en varias fincas de la empresa. Por aquí hay otro ejemplo. Un árbol que sobresale obviamente de la plantación y va a sobresalir por siempre. Eh, Ligado a esto, ¿verdad? Básicamente usted dejando algunos de estos árboles, uno se puede garantizar hasta tener ahí fuentes semilleras, ¿verdad? O arbolitos que si uno no está pagando semilla, ¿verdad? Y básicamente hay ahí regeneración, uno incluso lo puede trasplantar, ¿verdad? Si hay un vivero donde ya se producen árboles, ¿verdad? Para producción, posiblemente usted tiene insumos ahí, tiene sustratos que puede reciclar, tiene incluso el personal, tiene el área, ¿verdad? Porque ahí usted no va a gastar más agua porque es la misma agua que está usando para el proceso productivo, ¿verdad? Y puede empezar a generar ahí cierta reproducción de árboles que usted puede usar en la comunidad, que puede usar en las mismas fincas de la empresa, en zonas que están un poco degradadas, ¿verdad? Y puede aportar desde este punto. Eh, lo típico que hacen las empresas, ¿verdad? Irse a las escuelas el día del árbol a plantar, ¿verdad? Y regalar los arbolitos. Pero tal vez no solo eso, sino ir un poco más allá, ¿verdad? En el sentido de que usted de charlas, no por darlas, sino que le enseñe a los chiquitos, ¿verdad? O los muchachos, si son de colegio, eh, la importancia que tiene un árbol, ¿verdad? La importancia que tiene un árbol nativo, una especie en específico, eh, determinada para la zona en la que uno está, ¿verdad? Enseñarle qué es una especie nativa, qué es una especie exótica, por qué son importantes, que incluso alguna cuestión más ecológica, ¿verdad? De especies que se pueden ligar. Y después de que uno los lleva, les enseña cómo plantarlo, les da las directrices, digamos, de cómo deben mantenerlo, y después volver para asegurarse de que esos estudiantes estén de verdad cuidando esos arbolitos y o estén asegurando que crezcan bien, ¿verdad? Entonces empieza uno a crear como un compromiso más allá que solo ir y presentarse y dar una charla e irse. Eh, la parte de investigación, ahí está el famoso Ariel, que trabajó con nosotros bastante tiempo, hace años ya, eh, que incluso ahí les decía al principio que nosotros somos más dados a la parte de investigación, entonces yo creo que en una empresa forestal hay bastante oportunidad. Obviamente hay eh, las necesidades específicas de la producción, pero ahí también se pueden proponer otras cosas, ¿verdad? Alternativas. Por ejemplo, eh, bueno, esto fue una publicación que hizo un compañero con alguien de la UCR, pero es básicamente el control de una enfermedad a partir de microorganismos, ¿verdad? Entonces empieza usted a evitar, a dejar de usar agroquímicos, ¿verdad? Un poco, a proponer otras alternativas desde un punto de vista técnico y que funcione, ¿verdad? Y que incluso es rentable. Procurar uno mejores prácticas, eh, cosas igual que son sencillas, por ejemplo, eh, en los viveros se usa muchísima agua, entonces lo normal es tener un pozo o a veces hasta el agua del acueducto, ¿verdad? El agua potable. Pero en una zona como San Carlos, que es tan lluviosa, ¿verdad? Donde hay una cantidad de techos porque hay invernaderos, pues no cuesta nada colocar ahí recipientes para recolectar agua de lluvia que al final se va a ir por escorrentía, que ni siquiera se va a infiltrar porque ya impermeabilizamos, digamos, el suelo. Eh, entonces, recolectar esa agua y usarla en el mismo proceso, ¿verdad? Entonces, deja usted de sacar el agua que está en el subsuelo ya de un pozo o incluso a sacar el agua potable de la comunidad. Eh,
Esto es muy dado en los aserraderos, ¿verdad? Que ustedes ven cúmulos de acerrín, ¿verdad? Y ese acerrín, aunque no se vea, pero está lloviendo y ahí está generando un montón de lixiviados que se están yendo, en el mejor de los casos, a las zonas más bajas, ¿verdad? Pero en otros casos se infiltra y va a generar problemas de contaminación, o incluso se puede ir hasta una quebrada. ¿Qué hacen algunos? Canalizan. Básicamente tiran ahí una alcantarilla hasta la primera quebrada que encuentren. Y hay alternativas, ¿verdad? Que son prácticas, ¿verdad? Como por ejemplo, esto es un vetiver, ¿verdad? Es una planta ahí que tiene unas raíces súper fuertes y tiene algunas propiedades para filtración de aguas, fija metales y otras cosas. Y al final es natural, ¿verdad? No es tan caro de mantener porque es básicamente después seguirlo chapeando nada más. Y usted genera ahí algún beneficio para la empresa y un beneficio también ambiental. Por ejemplo, hay montones de zonas en fincas forestales, cuesta mucho uno, también por la misma actividad, ¿verdad? Pero cuesta uno mucho darle un mantenimiento correcto a caminos y todo lo demás. Normalmente se genera mucha erosión, eh, hay zonas de derrumbes y demás, ¿verdad? Entonces, mucha gente empieza a gastar tal vez plata en hacer muros de contención o cosas de este tipo, teniendo uno de ahí un muro de contención natural, ¿verdad? Como es el sotacaballo, por ejemplo, ¿verdad? Que está plantado en esa hilera ahí, para sostener el suelo en una zona que es propensa a derrumbes. Es importante también que uno intente que la empresa como tal, que en general se, se incluyan en ciertos programas, ¿verdad? Que no solo, digamos, la gerencia, o una persona específica que tenga a cargo un programa, sino que todos los empleados empiecen a entender, ¿verdad?, la necesidad de ciertas cosas. Algo sencillo, ¿verdad?, que no es caro, de hecho no hay que pagar, ¿verdad?, pero son los programas de bandera azul. Y es sencillo de cumplir, ¿verdad? Es sencillo de llevar, es un informe anual, pero sí hay bastante ayuda en el sentido de que le permiten a usted todos los años ir teniendo alguna mejora ambiental. Por ejemplo, reducir su consumo de energía, reducir su consumo de agua, reducir el uso de agroquímicos, eh, generar alternativas de erosión de los suelos, etcétera. Hay un montón de cosas, pero a fin de cuentas todos los años usted tiene que presentar alguna mejora, ¿verdad? Y eso lo obliga a uno a estar dinámico y a estar pensando, y a todo el personal, no solo a una persona encargada. O algunas cosas tan sencillas, ¿verdad? Que igual son gratis, ¿verdad? Si usted tiene algunos recipientes, empezar a generar un programa de reciclaje con los mismos empleados. Entonces, usted da algunas charlas de cómo se deben seleccionar, de cómo se deben clasificar los residuos, y les da el espacio en una zona específica para que ellos los lleven desde la casa, ¿verdad? Y entonces usted empieza a generar un impacto y la gente se empieza a integrar un poquito más. Obviamente, ¿verdad? Si uno tiene a cargo y tiene la posibilidad, incorporar a algunos colegas de la carrera. Muchas veces, por el tamaño de la empresa, por situaciones especiales, uno tal vez no puede hacer esa incorporación formal, digamos que contratándolos como empleados, pero hay otras posibilidades, por ejemplo, las prácticas, ¿verdad? Donde se le da digamos, una colaboración con la universidad, con el estudiante en ese momento para que desarrolle un proyecto, y obviamente también beneficia a la empresa en algunos temas. Y uno aquí puede aprovechar de incorporar cosas que normalmente no destinaría un empleado para esas. Aquí hay algunos ejemplos. Bueno, Stefan y Henry, que ahorita son compañeros de la licenciatura, ellos por ahí hicieron algunos trabajos cuando estaban para diplomado. Stefan había diseñado ahí un corredor biológico en plantaciones. Básicamente lo que queríamos era hacer como una interconexión de los parches de bosque que son muy aislados en la finca, ¿verdad? Pero queríamos que se conectaran. Stephanie nos ayudó en esa parte hace ya bastante, como en el 2013 o 14 por ahí. Igual que Henry sí se incorporó un poco más en la parte de vivero como tal, en la parte clonal. Por ahí estuvo Isler, que creo que también estaba conectado, ¿verdad? Que ellos, junto con Víctor ahí, que desarrollaron un proyectito de arborización, en la finca donde está el aserradero. Y bueno, Ariel y Angelis también estuvieron por ahí desarrollando un estudiecito con murciélagos, ¿verdad? En zonas de protección de una finca, en Chimurria. Siempre uno, siendo estudiante, tiene como incluso yo, que normalmente me inclina desde el principio por la parte forestal, pero siempre tiene uno esa parte de querer incorporar el área de vida silvestre. Y en las plantaciones hay muy poco de investigación
de qué papel desempeña una especie o qué beneficio le puede dar una especie a la plantación, o incluso qué perjuicios puede ocasionar las plantaciones como tal, ¿verdad? Se dice mucho, pero hay muy poco investigado formalmente, por lo menos que yo haya encontrado. Entonces, hay muchas posibilidades por ahí, ¿verdad? Desde algunos, de empezar uno a hacer registros, ¿verdad? De avistamientos. Eh, Eso es obviamente una boa que está ahí en la plantación, un árbol de melina. Cuando uno encuentra cosas como estas, ¿verdad? Un nido de oropéndolas, jamás uno va a intentar, ¿verdad? O va a querer eliminarlos, más bien es conservarlos. Y si tiene posibilidad, nosotros habíamos logrado que nos compraran unas cámaras trampa, ¿verdad? Entonces por ahí teníamos en algunas fincas y donde sí hemos tenido bastantes avistamientos. Ahí, por ejemplo, hay un puma en una de las fincas, en los Chiles. Y bueno, y básicamente eh, incorporar lo que uno aprende en la carrera, ¿verdad? Ahorita le decía a Memo, antes de empezar, que estábamos conversando un poco, que si uno está estudiando y trabajando al mismo tiempo, normalmente intenta que los trabajos que va a hacer eh, se complementen con lo que está haciendo en la empresa, ¿verdad? Y eso es beneficio para uno estudiante y también beneficio para la empresa porque va a generar ahí valor agregado. Entonces, por ejemplo, yo para el bachillerato eh, tenía la propuesta que después desarrollaron más Isler y Víctor. Sí, había hecho por ahí un curso con Kirko, en otro curso donde había podido tener ese protocolo o desarrollar ese protocolo para avistamientos de aves, ¿verdad? De aves y fauna en general. Eh, Incluso para que no solo yo, ¿verdad? Sino que administradores de finca, capataces o los mismos empleados, digamos, peones, todos pudieran tener algunas fichitas por ahí, con fotos, con hora, fecha, lugar, etcétera, para que se fuera formando un registro más preciso. Y obviamente, o sea, si usted está llevando un curso de gestión de residuos, lo mínimo que puede hacer es incorporar eso en los procesos productivos, ¿verdad? Si hay un aserradero donde normalmente se generan residuos, ¿verdad? Y hay necesidades de fertilización o de abonos en fincas y en vivero, lo más lógico es integrar las dos cosas, ¿verdad? Eh, y bueno, básicamente, eso era muy rápido, muy general. Igual, si tienen alguna duda, alguna consulta, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Gerardo, por su participación. Entonces abrimos el espacio preguntas. Pueden, si gustan, abrir su micrófono y hacerle la pregunta directamente a Gerardo. Gerardo, Memo, voy yo. ¿Lo escucha, Adelante, Gerardo? Kirko. Sí, Kirko, ¿cómo ¿Cómo está? le va? Pura vida, Gerardo. Bien, bien, por dicha, qué gusto escucharlo. Igualmente, y siempre agradecido con Memo, que siempre está con esas charlas tan interesantes. Ahí cuando tengo chance me conecto, porque a veces me queda un poco incomodillo, pero aquí estamos. Oiga, lo felicito porque me parece la empresa donde yo trabajo, con excepción de que no trabajamos en la parte de manejo forestal ni tampoco de plantaciones, sino Ajá, en todas las otras cosas que te he venido mencionando, de alguna manera: protección de bosque, pago de servicios ambientales, protección de recursos hídricos, reforestación, educación ambiental, y tenemos todas las certificaciones habidas y por ahí. Entonces, un momento pensé que estaba en la empresa donde yo trabajo. Claro, cuando yo ingresé ahí hace 15 años, no existía eso. Hemos venido poco a poco trabajando, y eso es lo que usted ha venido haciendo ahí, porque yo sé que trabajas ahí hace años. sí, sí. Y entonces muy interesante todo eso porque comparando un poco lo que hacemos aquí en Heredia, que estamos en las faldas de la Cordillera Volcánica Central, con un área silvestre protegida muy importante como es el Parque Nacional Valle Carrillo y la Reserva Forestal de la Cordillera Volcánica Central, tenemos, diría uno, más opciones que en una parte más seca como Guanacaste, por ejemplo, que ya la mayor parte del bosque desapareció, o bosque primario, y entonces hay que recuperarlo o hay que hacer plantaciones. Ujú. ¿Cuántos años han durado Ethical Forest logrando todo eso? Gerardo, a mí me gustaría saber, porque me parece muy interesante todo lo que están haciendo,
y creo que es importante poderse replicar en otras empresas forestales del país, porque creo que esa es la forma de hacerlo. Y no hace como 30 años cuando este país permitía lamentablemente la corta de bosques primarios para hacer una plantación, y además el Estado le pagaba 110.000 colones por hectárea deforestada, decía yo, porque después la reforestaban con especies exóticas como pino. Entonces, es una estupidez que se da hace 30 años o más. Hoy en día no es así, por dicha, gracias a Dios, dentro de las cosas buenas que tiene la ley forestal que prohíbe el cambio de uso del suelo. Pero, ¿cuánto ha durado esa empresa en lograr todo eso? ¿Cuántos años tiene que estar afincado en esas zonas, Gerardo? Me alegro saludarlo, muchas gracias. Muchas gracias, Kirico. Igual un gusto saludarlo. Vea, bueno, yo entré en el 2011 a esa empresa y digamos que casi que inmediato. Ahí está la gran ventaja, como yo les decía antes, no es que yo me inventé todo esto ni que yo fui el que lo hice. Yo tengo la gran ventaja de que el jefe mío sí tiene bastante, ¿verdad?, sensibilidad ambiental. Entonces es para uno mucho más fácil incorporarle ciertas cosas. Desde que yo me incorporé, de hecho, yo creo que tal vez por afinidad, ¿verdad? Y lo terminan contratando a uno. Entonces ya desde ese momento, del 2011, digamos, ya 9 años, un poquito más, venimos desarrollando eso. Y ahí sí, tiene usted razón, al final de cuentas, eh, las empresas forestales eran de una forma y ahora tienen que ser de otra, porque incluso de nosotros, yo les decía que las fincas que se compraron, obviamente todas ya tenían un uso del suelo que normalmente eran potreros, ¿verdad? Y en poquitos casos eran otras plantaciones forestales. Pero yo pienso que incluso es una mejora hasta para la misma zona, ¿verdad? Pasar de un uso de repastos, donde, bueno, por ahí tenía otras fotos que no les enseñé, ¿verdad? Pero de quebradas completamente desnudas, ¿verdad? Sin zonas de protección, y uno empezar a generar un poquito de regeneración o incluso hasta reforestar algunas de esas quebradas, y por supuesto la parte siempre productiva, ¿verdad? Con los cultivos, que para nosotros es un cultivo, no es nada de eso de reforestar, ¿verdad? Porque no es como volver a plantar lo que había, sino que nosotros estamos estableciendo un cultivo que es productivo y que es con fines de lucro al final de cuentas, pero que uno puede llevarlo paralelo a hacerlo de buena forma. Muchísimas gracias a Kirko por su participación. Y Memo. alguien más que guste. Sí, don Guillermo. Adelante. Adelante. Me oye, me oye. Don Gerardo, ¿cómo le va? Álvaro, si Señor. baja. ¿Qué Pura tal, vida. Gerardo? Pura vida. Gracias a Dios, bien. Don Gerardo, bueno, viera bueno, felicitarlo, me gustó mucho la presentación. Gracias. Hay una cuestión de fondo que quizás cuando vi el título de la presentación me llamó muchísimo, muchísimo la atención, y ciertamente muchas de las cosas que ustedes logran ahí, y vos lo acabas de mencionar, es porque tu jefe o el dueño tiene cierta afinidad a una serie de cosas que te han permitido pues desarrollar ciertos proyectos, ¿verdad? Eh, ¿me escuchas? Chicas. Sí, se escucha. Sí, ok. Entonces, me Sí, sí, nace claro. a mí, bueno, yo sé que también existe una serie de certificaciones que de alguna forma, pues, las empresas ganan puntos, ganan clientes, si son ambientalmente más amigables que hace algún tiempo vienen para acá. La empresa cuenta con este tipo de certificaciones, FSC o alguna certificación, aparte de la bandera azul que sí comentaste, que digamos que es parte de este accionar diferente a otras empresas. No, de hecho yo les comentaba con la bandera azul, hice la referencia de que era gratis. El problema de las certificaciones es que normalmente las empresas la tienen, ¿verdad? O trabajan para obtenerlas porque va a haber una retribución. Eh, en el caso, por ejemplo, de FSC, solo la parte de implementarla y el mantenimiento anual, las visitas y todo lo demás, estamos hablando de costos de $25,000 anuales.
¿verdad? Entonces, si uno se plantea una certificación es porque esos $25,000 anuales que va a invertir, posiblemente le van a generar un adicional, ¿verdad? Lo que usted hablaba, ¿verdad? Tal vez para entrar a algún tipo de mercado, para ganar algún cliente, pero por el momento, para el proceso que nosotros tenemos, realmente no es necesario, porque nadie nos lo exige, nadie nos lo pide y no es un factor que vaya a diferenciar el producto. Lo mismo otras certificaciones, ¿verdad? Las ISO o las de Rainforest o todas estas que se usan mucho para exportar, como nosotros no exportamos, todavía no las desarrollamos. Ok, ahora, desde la perspectiva de un manejador forestal y de vida silvestre, ¿te han comentado en algún momento de, o vos has podido visualizar, y lo digo porque, bueno, también hay muchachos estudiantes conectados, has podido visualizar esa diferencia entre egresados de la carrera, de cómo ven las cosas, cómo perciben las cosas respecto a egresados de otras carreras con una formación un poco diferente? Es visible. Sí, mucho. Sí, de hecho, por eso yo la enfoqué así la última parte de la charla, porque, bueno, obviamente yo soy egresado de esta carrera, pero obviamente ya yo llevo 14 años trabajando en forestal, ¿verdad? En dos empresas, y ya he visto muchísima gente, ¿verdad? Por ejemplo, para afines a nosotros, los forestales del TEC y de la UNA, que he tenido muchísimos amigos, jefes, compañeros, y, y también he trabajado con muchos colegas nuestros, ¿verdad? Y sí hay una diferencia bastante marcada. Eh, Ellos realmente pues tienen una formación más enfocada en la parte de producción, ¿verdad? Y nosotros, yo digo a veces que conocemos más temas, ¿verdad? Pero no somos tan especialistas en ninguno. Eh, Porque, por ejemplo, en plantaciones nosotros no salimos para nada especialistas, pero sí tenemos una buena base para empezar a desarrollar. Nosotros salimos en vida silvestre, no salimos especialistas, pero tenemos una buena base para empezar a desarrollar. Lo mismo en la parte de gestión ambiental. Entonces yo creo que eso nos da como una variedad, digamos, para meternos en muchos ámbitos, pero no terminamos siendo especialistas. En cambio, otro tipo de, de profesionales tienen digamos que son más específicos, más especialistas en algunas cosas. Muchas gracias, Gerardo. Realmente yo creo que en la diversidad está la riqueza. Ahí tal vez Kiriko me apoya. Y sí, bueno, muy bien. Eso me llena realmente de satisfacción y de deseo de seguir adelante con toda esta situación, ¿verdad? Muchas Pura gracias, vida. Juan. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Álvaro, por su participación. ¿Alguien más que guste hacerle una pregunta directa? Bueno, buenas noches. Es Ojera, soy Isler. Eso, Isler, pura vida. Muchas gracias por la presentación. Honestamente, es motivador para uno que es egresado de nuestra carrera de manejo forestal y silvestre en la UTN. La presentación estuvo excelente y honestamente se ve reflejada la carrera de nosotros en todo esto que usted expuso, de una forma muy integral, y también es un reflejo del crecimiento profesional que está teniendo, bueno, en su caso, ¿verdad? Pero también los egresados de nuestra carrera en la UTN. Y así, sinceras felicidades. Me encantó esa diapositiva, es más, ahí la guardé en un pantallazo de la diapositiva donde menciona de la visión de los egresados de manejo forestal y silvestre de la UTN. Es más, hasta empecé a pensar, ¿verdad? Por cada línea, y honestamente comparto en todo ese pensar de las características que nos distinguen. Por ejemplo, ese apartado de productivo ecológico es divertido, porque incluso yo casi que estoy consciente de que yo tengo esa parte, la parte productiva. Todavía en mi caso no la he desarrollado, pero ahí está latente. Y eso de hecho nos distingue. También la parte del respeto por el medio ambiente, eso es muy, muy de UTN. En general me encantó esa diapositiva y comparto mucho su razonamiento, y también pensando en
en mis otros colegas que son egresados de la UTN, ellos reflejan eso. Luego, bueno, en preguntas, ¿cuál ha sido los resultados en el aprovechamiento de los residuos de la madera para, qué sé yo, para hacer abono orgánico o darles un mejor uso? ¿Qué han hecho con eso? Vea, por dicha, bueno, igual parte de la lógica, ¿verdad? Es que uno intente siempre disminuir los residuos, ¿verdad? Que haya más aprovechamiento. Para eso, de hecho, la tesis que yo hice de maestría fue concentrándome en la parte de productividad, de rendimiento de la madera. Y yo lo hice comparando métodos de aserrío, ¿verdad? En finca y en el tradicional que es en la planta, en un aserradero. Entonces, desde ese momento, desde el año 2017, básicamente nosotros dejamos de usar el aserradero. Ahorita lo usamos casi que para ensamblar producto nada más, pero casi todo el aserrío se hace en finca. Entonces, desde ese momento, se redujo muchísimo la cantidad de residuos y en la planta, ¿verdad? De hecho, aquello que les enseñé con los montones de aserrín en el aserradero, eso ya no se da. Y eso cambió por muchos puñitos muy pequeñitos de aserrín y de costilla, ¿verdad? Que se van ubicando por toda la finca. Entonces, en realidad esos residuos ahorita no se están usando para abono ni nada de ese tipo, porque en realidad son muy pocos, ¿verdad? Y eso casi que se desintegra, se descompone ahí mismo en la finca, que es materia orgánica y en realidad como no es un cúmulo grande, no nos genera mucho problema. Y ese es básicamente el principal residuo. En la planta sí siempre nos generan algunos pocos y eso lo hemos estado usando más para energía, ¿verdad? La misma caldera de la empresa hace algunos años se había transformado para usar el aserrín, ¿verdad? Entonces ahí mismo lo generamos. Sí, excelente, qué interesante. Gerardo, también a nivel local, ¿cuál es bueno, no sé si existen o se puede percibir, ¿verdad? ¿Cuál es la aceptación comunitaria de la empresa donde usted trabaja? Digamos, de otras personas fuera de la empresa, qué sé yo, los papás de los niños de la escuela, ¿qué se siente? Que, bueno, bastante bien, digamos. Porque es un tema complicado, ¿verdad? Es decir, que tenga una buena aceptación es un tema complicado y yo casi estoy seguro que ya ustedes lo están logrando. Sí, es un tema bien complicado. De hecho, yo creo que por eso también las empresas obviamente trabajan en ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque uno tiene que intentar manejar el entorno. Y muchas veces no sirve, o muchas veces no, casi que la mayoría de las veces no sirve manipular, ¿verdad? A la gente, llegar usted y decir algo y hacer otra cosa, ¿verdad? Sino que la forma es que lo vean haciendo. Y yo creo que por dicha, mucha gente nos ha visto haciendo cosas, ¿verdad? Entonces, lo que yo le decía, los mismos chiquillos que uno llega y les habla en escuelas o a veces en los pueblos también, normalmente tienen un muy buen concepto. Uno que anda en el campo, ¿verdad? En fincas, casi siempre se baja uno en la pulpería a tomarse un fresco y ahí siempre es bien recibido. Entonces yo pienso que si uno no fuera, digamos, ahí no lo tratarían bien, si no vieran bien a la empresa también. Sí, buenísimo. Pero ya la última pregunta. Bueno, primero decirles que yo creo digamos, en la función que cumplen las plantaciones forestales para que no se deterioren tanto los bosques, ¿verdad? Eventualmente, bien administrado, es una alternativa para producir madera tal vez en sitios que han sido muy degradados, ¿verdad? Y en el aspecto ideal, eso podría favorecer que no se sigan talando bosques, ¿verdad? Al menos en Costa Rica, no sé, en lugares tan complejos como Brasil, ¿verdad? Que es tan extenso. Entonces, mi pregunta es, desde su perspectiva profesional y experiencia, ¿usted considera que las plantaciones forestales de alguna forma contribuyen a que los bosques no sean tan perjudicados por la deforestación o la extracción ilegal de maderas? Esto porque eventualmente las plantaciones van a abastecer el mercado de madera. Entonces, voy a tratar de aterrizarle la pregunta. Las plantaciones de forestales bien administradas favorecen en algún grado la conservación de los bosques o la no degradación de los bosques.
Bueno, obviamente yo le puedo decir, obviamente es sabido, ¿verdad? Que yo voy a tener una opinión sesgada porque yo trabajo Sí, sí. en plantaciones. Pero bueno, yo estoy completamente convencido, Idil, porque de ahí uno está en este ambiente todos los días, ¿verdad? Y uno se da cuenta de la presión que hay por madera, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría en este país si no existieran las plantaciones? ¿Verdad? Y yo creo que ya lo que decía Kiriko al principio, yo creo que ya habían terminado de volarse todo lo que queda de bosque. Eh, eso sí, eh, yo creo que bien manejadas, ¿verdad? Por lo que le decía, jamás uno, bueno, igual ahora ya no es rentable tampoco, pero jamás uno va a pensar en deforestar una zona para plantar, ¿verdad? Eso no tiene ningún sentido. Pero sí, por ejemplo, zonas que han tenido otros usos, eh, incluso nosotros hemos comprado, que nos costó, pero compramos una finca donde habían como unas 40 hectáreas que hubo piña, ¿verdad? Y el suelo estaba súper mal y hubo que trabajar, pero yo estoy convencido de que es muchísimo mejor mantener una plantación forestal, ¿verdad? Que ya tiene una cobertura constante, donde incluso no está generando, oye, y hay secuestro de carbono, hay fijación de carbono y otros servicios, ¿verdad? Y uno genera, o reduce esa presión sobre los bosques que usted decía. Yo estoy convencido. Como le digo, la opinión es sesgada, pero estoy convencido. Sí. No, no, yo también lo comparto. Ya, la última, ahora sí. Gera, ¿qué pasó con el proyecto de arboricultura que Víctor y Ahí, yo desarrollamos en la empresa? ahí lo tenemos, hay poquitos árboles, que más bien quiero ver quién me los identifica, porque yo soy malísimo para adentro. Con Kiriko pasé con Ahí, 7 ahí cursos está el profe Quirico. y ocupo a Sí, alguien que me los vaya a volver a identificar, pero ahí hay algunos arbolitos todavía, sí. sí, Yo voy, coro barato. ahí está. Eso, Que Gerardo invite un olafo. Es eso, vacilando. claro. Ya, mi último comentario más bien sería en lo que dijo el profesor, ¿sí? Bueno, por ahí el profe Álvaro, de la pregunta que le hizo a Gerardo sobre qué, digamos, cómo se muestran o qué se perciben de los profesionales egresados de la UTN, de manejo forestal y vida silvestre. Yo también comparto todo digamos, lo que Gerardo menciona y también decirle a compartir con todos ustedes de que cuando nosotros estamos cuando terminamos bachillerato, efectivamente salimos como con un conocimiento a la vez amplio, pero un poco superficial, es la realidad. Y yo en algún momento, probablemente hasta Gerardo se cuestionó eso, que se siente como un poco débil, pero en realidad más bien eso es una fortaleza muy grande, porque conforme usted empieza a agarrar experiencia y también conforme pasa el tiempo van apareciendo oportunidades para uno seguir estudiando, como Gerardo lo muestra en su currículum, esos vacíos de formación en ciertos campos de interés se subsanan con el tiempo y al final entonces uno queda con una matriz profesional muy competitiva para el mercado laboral en Costa Rica. Entonces, no hay que sentirnos que a nivel de bachillerato conocemos mucho y tal vez no tenemos profundidad en muchos campos. En realidad, más bien casi desesperado a nivel de bachillerato. Conforme uno sigue preparándose y con la experiencia va adquiriendo más conocimiento. Y sí, Gera, muchas gracias. Chao. Muchas gracias, Isler. Saludos. Pura vida. Pura vida. Muchas gracias, Isle, por su participación. ¿Alguien más que guste? Aquí decirle a Miguel Ángel que él es el que tiene que activar el micrófono por si gusta hacer una intervención. Vamos a dar chance a ver si Miguel logra activar el micrófono. Pregunto algo mientras, Memo. Adelante, Kirko. Gracias. Vieras que, bueno, un poco para mencionar también lo que decía Álvaro hace un ratito, mencionado por Gerardo y por Isle también. En realidad, los profesionales son un mix de varias cosas, ¿verdad? Eso es lo que yo digo. Y por eso es que uno, y algunos que han sido estudiantes míos también, se han dado cuenta del interés que uno le pone a los cursos
tratando de motivarlos para que aprendan de muchas cosas. Por ejemplo, yo soy hasta empachoso a veces cuando digo, tienen que aprender a redactar. Tal vez para este curso no es así como para ganarlo, pero en otros cursos lo van a exigir más. Y por eso es que tienen que aprender a redactar bien, porque esa gama de variedades de posibles trabajos que tienen en el futuro son importantes para tener un buen trabajo y conforme va pasando el tiempo. Yo, por ejemplo, estoy muy orgulloso de saber que tengo exalumnos tanto del tecnológico como ahora de esta carrera que son grandes botánicos en Costa Rica, como Boile, por ejemplo, que recientemente se ha graduado con una maestría en botánica, lo cual es muy importante, como Marco Cedeño, y ahora viene también Jeffrey. Y entonces yo me siento orgulloso porque son muchos estudiantes los que tengo ya que han hecho maestrías en diferentes universidades, y por eso es que uno a veces es odioso tal vez como profesor cuando les indica que tienen que mejorar en esto y en esto y en esto y en esto, porque uno sabe que posteriormente se lo van a preguntar y tienen que correr con un montón de cosas más. Entonces, ese mix de profesiones dentro de una misma, como decía Álvaro hace un rato, es lo que hace que ustedes sean diferentes a otras universidades. Hey, yo soy egresado de la UNA, pero leí casi en el TEC, y yo más o menos manejo los planes de trabajo de ellas, y entonces me doy cuenta realmente cómo es que está la situación. Hay gente muy buena en todo lado, pero ustedes, los de la UTN, sobresalen en algunas cosas que realmente son muy diferentes a lo que dan las otras universidades. Por eso es que yo me siento contento, y cada vez que yo veo a Memo invitando a alguien para que dé una charla, digo, vamos a escuchar, porque me parece que es importante que también se promocione la carrera de esa manera. Muchas gracias, Memo, en realidad, por ese trabajo que está haciendo, y Alvarito, adelante, ahí lo apoyamos, pura vida, gracias. Muchas gracias, Kiriko. Gracias, Kirko. ¿Alguien más con consulta o pregunta? Recordarles que esto está siendo grabado y se va a compartir en un grupo de Facebook que se llama Flora y Fauna UTN Atenas. Ahí están todas las charlas anteriores también, por si gustan volverlas a ver. Al parecer ya no hay comentarios o preguntas, Gerardo. Si puede dar unas últimas palabras para despedirse. Ok, bueno, como empecé agradeciendo, ¿verdad? Agradeciéndole a Memo. Yo le había dicho desde que me invitó hace tiempo, ¿verdad? Que me parecía súper importante, ¿verdad? Que haya alguien que esté impulsando, ¿verdad? Esto, porque a veces cuesta mucho. Y ahora, bien que mal, con la pandemia, pues nos ayuda también a desarrollar un poquito más esta parte virtual, ¿verdad? Y es súper importante. Ahí se da uno cuenta de colegas, ¿verdad? Que están trabajando en cosas que uno ni se imagina y que están haciéndolo bien, ¿verdad? Entonces eso es buenísimo darlo a conocer, ¿verdad? Y es satisfactorio también para uno. Y bueno, obviamente agradecerles a todos por los comentarios y los que estuvieron escuchando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Gerardo, y a toda la gente que nos acompañó en esta noche. No hay nada más que decir que decirles pasen buenas noches y que descansen. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.